Muy buenos días, mis queridos estudiantes. Hoy nos vamos a dedicar a hacer algunos ejercicios relacionados con los tópicos de ángulos que ya estuvimos tratando durante esta semana. Así que no esperemos más y comencemos con eso. Comenzamos resolviendo estos ejercicios que tenemos aquí dispuestos. El ejercicio número 1 nos indica y nos consulta cuál es el triple de la mitad del complemento de 40. Para ello, primero entonces necesitamos entender a qué corresponde el complemento de 40. Recordar que dos ángulos son complementarios si ellos sumados alcanzan el valor de 90 grados, razón por la cual existe un ángulo que sumado a 40 grados es 90 grados. Eso no es tan difícil de calcular y corresponde a 90 grados menos 40 grados y que será 50 grados. El complemento de 40 corresponde a 50 grados y luego nos preguntan cuál es el triple de la mitad del complemento de 40. Luego entonces el complemento de 40 es 50 grados y veamos entonces aquí corresponde el triple de la mitad de 50. Y ahí usted puede hacer todos los cálculos que quiera. Tenemos 3 por 25 grados y 3 por 25 grados es 75 grados. Así la respuesta para nuestra primera pregunta es 75 grados. 75 grados corresponde al triple de la mitad del complemento de 40. Luego viene la pregunta 2. La pregunta 2 nos dice en cuánto excede el doble del complemento de 63 al triple del complemento de 84. Entonces partamos calculando los correspondientes complementos. Necesitamos el complemento de 63. Y ahora ya hemos entendido cómo se trabaja, así que el complemento de 63 será 90 grados menos 63, lo cual es 27 grados. 27 grados entonces es el complemento de 63 y nos falta calcular el complemento de 84 grados. El complemento de 84 grados corresponde simplemente a 6 grados. Así que nos pregunta, ¿en cuánto excede el doble del complemento de 63? O sea, necesitamos el doble del complemento de 63, es decir, 54. ¿En cuánto excede ese valor al triple del complemento de 84? Y el triple del complemento de 84 será 18 grados. ¿En cuánto lo excede? Para ello haremos la resta de 54 menos 18. Ahí usted puede hacer ese cálculo sin mayores problemas. ¿Y cuánto corresponde a 54 menos 18? 36 grados. Así que en cuánto excede el doble del complemento de 63 al triple del complemento de 84 en 36 grados. Y ahí está totalmente calculado entonces nuestro valor. Y vamos a la tercera pregunta de esta parte. Dice, hallemos un ángulo que verifique. Esta pregunta es un poco larga, así que la vamos a ir haciendo por parte. Que verifique que el complemento de la mitad del suplemento del doble del complemento de dicho ángulo es 55. Vamos a partir del final y vamos a llegar al comienzo. Entonces, lo primero que necesitamos es el doble del complemento de dicho ángulo. ¿Cuál va a ser nuestro ángulo? Nuestro ángulo es X. ¿Cuánto es el doble del complemento de dicho ángulo? Bueno, ya sabemos que el doble del complemento lo escribiríamos de esa manera. Ahí está el doble del complemento. Pero no es eso lo que necesitamos, sino que necesitamos la mitad del suplemento de ese valor, es decir, un medio del suplemento de ese ángulo que está allí. Y el suplemento es, ¿cómo eran los ángulos suplementarios? Los ángulos suplementarios eran aquellos que sumados daban 180. Por tanto es 180 menos ese valor que acabamos de calcular. Ahí está la mitad del suplemento. La mitad del suplemento. Y entonces necesitamos el ángulo cuyo complemento de todo lo anterior es 55. O sea que a esto le calculamos el complemento, es decir, 90 menos un medio por 180 menos 90 menos X. Y eso corresponde a 55 grados. Eso es lo que dice nuestro problema. Revisemos el complemento de la mitad del suplemento. El complemento, ahí estamos haciéndolo con el 90 que está allí indicado, de la mitad del suplemento, ahí está la mitad del suplemento, ¿sí? Del suplemento, del doble del complemento de dicho ángulo. Del doble, aquí nos falló el 2, que no se nos pierda. Ese 2 que está allí, lo perdimos ahí y lo perdimos ahí, sí, el doble del complemento del ángulo. Y ya está. Ahora sí tenemos que proceder al cálculo. Este cálculo puede parecer un poquito engorroso, pero no lo es tanto. Es simplemente resolver una pequeña ecuación. Así que tenemos el paréntesis, el 90, y tenemos menos 90 menos X, haciendo la multiplicación de ese 1 medio con ese 2 que está ahí.
Y listo entonces. Si simplificamos aquí, los 90 se van a eliminar y tendremos 90 menos x es igual a 55. Y con ello entonces la x corresponde a 90 menos 55, lo cual usted puede calcular fácilmente y ver que corresponde a 35 grados. Y ahí está la respuesta a nuestro problema. Para esta pregunta 6 solo vamos a tomar dos ángulos y con ellos vamos a trabajar, porque el resto se realizan todos de manera similar. Entonces no es tanto lo que debemos ahí esforzarnos. Vamos a partir con la letra B. Dice que todos los ángulos están en posición estándar y nos piden encontrar dos ángulos que sean coterminales positivos y dos ángulos que sean coterminales negativos. Recordar que los ángulos coterminales son aquellos que hemos dado más vueltas, ¿sí? Así que si estamos en un ángulo de 135 grados, que sería más o menos ese ángulo, lo que necesitamos es otro ángulo que termine en el mismo lugar y que, por ejemplo, haya dado una vuelta más. Para ello, entonces, lo que nosotros hacemos es calcular el 135 y le agregamos una vuelta. Si le agregamos una vuelta, que son 360 grados, el resultado será 495 grados. Y ya está. Si hacemos lo mismo y ahora en vez de agregar una vuelta, agregamos dos vueltas, entonces lo que tenemos es 135 grados más 720 grados, y lo cual corresponde a 855 grados. Y ahí están dos ángulos coterminales positivos. Pero dijimos que también podemos hacer lo contrario. ¿Sí? También podemos hacer lo contrario. Es decir, sumar una vuelta negativa. Es decir, si nosotros estamos aquí en el 135 y sabemos que ese corresponde a esa parte del ángulo, lo que podemos hacer es sumar un menos 360 grados y nos va a dar esa porción de ángulo que está allí. Le estamos quitando una vuelta. Entonces hacemos 135 menos 360 grados y ahí nosotros podemos hacer fácilmente ese cálculo como menos 225 grados. Y si hacemos lo mismo, pero en vez de quitar una vuelta, quitamos dos vueltas, lo que estamos haciendo es menos 585 grados. Y ahí están los dos ángulos coterminales de S, que son negativos, y los dos ángulos coterminales del 135, que son positivos. Y listo, ya tenemos lo que necesitábamos. Otro buen ejemplo es cómo trabajar con la letra C. La letra C corresponde al ángulo menos 240 grados. Si tratamos de dibujar el ángulo de menos 240 grados, ¿sí? Usted podrá comprobar que está por allí. Ahí está el ángulo de menos 240 grados. Y listo. Tenemos listo nuestro ángulo de menos 240 grados. Entonces, ¿cómo calculamos un ángulo coterminal positivo a él? Pues bien, tal como hemos dicho, sumemos vueltas. Si sumamos 360, entonces tenemos 120 grados. Y ahí está el primer ángulo coterminal positivo. Y si hacemos lo mismo, pero sumamos dos vueltas, entonces tenemos ese valor más 360, que será 480 grados. Y ahí están listos los dos ángulos coterminales positivos. Y en el caso de los coterminales negativos, lo que hacemos es tomar el mismo valor y procedemos a la resta de 360 grados, en cuyo caso en el primer valor tendremos menos 600 y en el segundo valor tendremos menos 960 grados correspondientemente, y ahí están ambos casos, los ángulos coterminales positivos y los ángulos coterminales negativos. Y listo, estamos finalizados con ese ejercicio. Vamos entonces y nos queda el último de los ejercicios de nuestra guía. El último de los ejercicios de nuestra guía consiste en transformar en grados y radianes independientemente. Vamos a partir entonces con algunos de ellos. Partamos con la letra A, que está allí, y comenzamos intentando transformar el valor de alfa, que son 60 grados, en radianes. Para ello establecemos la regla de 3 que conocemos, que decíamos que 180 es a pi. Usted lo puede establecer de la manera que quiera la proporción. Y luego entonces 60 grados corresponde a x. Hacemos la multiplicación, que será 60 por pi partido en 180, recordando que el valor de pi no se calcula, y hacemos las simplificaciones y tenemos entonces pi tercios. No olvidar nunca que 60 grados, que es un ángulo notable, corresponde a pi tercios radianes, si usted quiere, pero recuerde que no es necesario decir porque no tienen unidad. Hagamos lo mismo con 3 pi medios. 3 pi medios también es un ángulo notable. Este está anotado como la letra beta. Y eso lo debemos llevar a grados.
Si hacemos lo correspondiente, tenemos 180 es a pi, ¿sí? Y tenemos por acá 3 pi medios. Queremos conocer su valor en grados. Hacemos la correspondiente multiplicación y división. Tendremos 3 pi medios por 180 dividido en pi. Simplificamos el valor de pi. Y lo que tenemos entonces es 3 por 180 dividido en 2, que si hacemos la simplificación tendremos 90, y eso será 270 grados. Y ya está, tenemos el siguiente. Vamos entonces a 45. 45 grados en radianes. Hacemos nuevamente la proporción. Escribimos el 45 grados bajo el 180. Y hacemos la multiplicación cruzada teniendo 45 por pi dividido en 180. Podemos simplificar en 5. Si simplificamos en 5 tenemos 9 pi. Y 180 dividido en 5, que es 36. Podemos volver a simplificar y ahora simplificamos en 9 y tenemos pi cuartos. Así que pi cuartos corresponde a 45 grados. Tampoco olvidar, esos son una serie de ángulos notables. Y por último, la última letra que vamos a resolver, la D no, porque el pi cuarto ya lo hemos calculado, será el 6 pi cuartos. Ahí sí. Vamos a 6 pi cuartos, que corresponde a la letra H. Entonces, hagamos la letra H, que corresponde a calcular 6 pi cuartos. Y hacemos nuevamente nuestra proporción, 180 pi. Reemplazamos el 6 pi cuartos por aquí, la X, y hacemos la multiplicación cruzada, que será 6 pi cuartos por 180 dividido en el valor de pi. Simplificamos y tenemos 6 por 180 dividido en 4. Esto será lo mismo que 3 medios, ¿sí? Vamos haciendo la simplificación paso a paso, que será lo mismo que 3 por 90. Ahí está. Y eso será lo mismo que 270 grados. Notar que obviamente 6 pi cuartos era lo mismo que 3 pi medios, así que por esa razón en ambos casos obtuvimos 270 grados. ¿Cuáles son los ángulos notables que usted nunca debería olvidar en radianes y grados? Son 30 grados, 45 grados, 60 grados, 90 grados, 180 grados. Son algunos de los ángulos que es siempre importante tener a la mano e ir recordando. 60 grados ya lo tenemos, que es pi tercios. 30 grados es pi sextos, la mitad de pi tercios. 45 ya lo vimos, es pi cuartos. 90 grados corresponde a pi medios y finalmente 180 grados corresponde a pi. Eso entonces son ángulos que usted no debería olvidar y son importantes, por esa razón los llamamos ángulos notables. Y esos son todos los ejercicios que realizaremos durante nuestra clase de hoy. Ahora es momento que hagas tu parte y complete los ejercicios que han quedado pendientes de nuestra guía. Por ahora, yo me despido y nos encontraremos en nuestra próxima sesión. Que estés muy bien. Chao, chao.